Así que vamos con la primera. Y dice, ¿debemos salir de las ciudades al campo ya o hay que esperar más? La señal más cercana que tenemos de salir de las ciudades es cuando se empieza a establecer el decreto dominical. Es una muy buena pregunta. En realidad, en todas las sesiones donde he presentado el tema que presenté ayer, ha surgido esa pregunta. El espíritu de profecía nos da una respuesta muy acertada a esa pregunta. Sin embargo, debo mencionar que siempre fue mejor vivir en el campo. Es decir, que aunque hay un momento preciso proféticamente cuando se debe salir al campo de las grandes ciudades y luego de las más pequeñas, en realidad si se puede conseguir un lugar en el campo antes que eso sería mejor, mucho más fácil. Pero debe tener ciertas pautas según el espíritu de profecía. Debe tener su propia fuente de agua potable, debe tener buena tierra para poder sembrar y producir nuestro propio alimento. No debe estar tan lejos de la ciudad que uno no pueda entrar para testificar, para hacer obra misionera. O sea que hay ciertas pautas que hay que cumplir. Pero el momento en que realmente viene la señal para salir de las ciudades es cuando en los Estados Unidos ya el Congreso imponga la ley dominical. No es cuando se está hablando de una ley dominical, sino cuando en los Estados Unidos el Congreso aprueba la ley dominical. Esa es la señal para salir de las grandes ciudades y en preparación para salir de las más pequeñas. Quiero leerles la cita que leí ayer. Tomo 5 de los testimonios, página 439. La hermana White escribió, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal, noten, el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Así que es cuando se emita el decreto que imponga el día de descanso, cuando ya esa es la señal para salir de las grandes ciudades en preparación para salir de las más pequeñas. Muy bien, listo. Yo creo que queda como un poco respondida la pregunta. Acá tenemos también otra. Les dice, ¿es correcto afirmar que el verdadero zarandeo surge como consecuencia inmediata que produce la predicación en la lluvia tardía? Una buena pregunta. Según el espíritu de profecía, hay 3 cosas que van a causar el zarandeo. Bueno, ella dice que es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, pero desmenuzando un poco más eso, la hermana White dice que algunas personas van a salir de la iglesia por herejías, es decir, van a aceptar falsas enseñanzas. Esa es una de las razones por el zarandeo. Una segunda razón por la cual habrá un zarandeo es la persecución. Allí se realizará el gran zarandeo, es cuando venga la persecución, porque si una persona está dispuesta de ser perseguida, dispuesta de morir por lo que cree, pues va a permanecer en la iglesia. Pero muchos, cuando venga la persecución que menciona Mateo 24 y el versículo 9, van a decir, yo no soy de ellos, por temor a la persecución y por temor a perder la vida en el pequeño tiempo de angustia. El tercer motivo que causa el zarandeo es la mundanalidad, es decir, muchos se van a ir al mundo, van a aceptar un estilo de vida mundano, van a perder su interés en la religión y por eso no van a caminar más con el pueblo de Dios. Así que son 3 factores: herejías, el mundo y el gran zarandeo causado por persecución. Y eso lo vimos ayer en Mateo 24. Dice allí que va a haber todos estos desastres en la sociedad, desastres naturales, y luego dice que van a perseguir al pueblo de Dios, algunos los van a entregar a muerte, y luego dice, en ese momento muchos tropezarán.
y la palabra tropezar allí se refiere a personas que van a abandonar la fe. Así que Mateo 24 tiene la secuencia. La hermana Elena de White nos habla de la salida al campo. Se habla de unos puntos de avanzada, que unos van primero, hay unos que se van para el campo, otros que se quedarán en la ciudad porque tienen que evangelizar. ¿Se debe salir ya? Esa pregunta pues ya la respondió, pero también pregunta, pero los que se quedan en la ciudad, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, los que se quedan en la ciudad, cuando vean que se imponga la ley dominical en los Estados Unidos, mejor es que vayan saliendo. Ahora, puesto de avanzada, la hermana White también escribió en su libro Ministerio Médico, tiene una sección grande allí sobre la salida al campo, y ella dice que cuando un miembro sale al campo, debe ser provisión para que otras personas también puedan, cuando tengan que salir de la ciudad, puedan ubicarse allí en el campo a donde salió una persona anteriormente. Así que un puesto de avanzada no significa que solamente salgo yo con mi familia, significa que uno sale con el fin de tener espacio para otras personas cuando llegue el momento en que tengan que salir. Pensando en el fin de los tiempos, ¿qué puede hacer un adventista que hoy vive muy cómodo en la ciudad? Bueno, Jesús predicó un sermón bien corto. Recuerda a la mujer de Lot. La mujer de Lot vivía con todas las comodidades en la ciudad de Sodoma. Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. No hay ningún problema con que tengamos comodidades en la ciudad. Es decir, tenemos un supermercado cerca, tenemos almacenes cerca, tenemos agua del acueducto, la gente, el gobierno recoge la basura, tenemos todas las comodidades en la ciudad. Pero lo importante es no aferrarnos a todas esas comodidades al punto de decir, no, ir al campo, yo no voy a hacer eso, estoy muy cómodo aquí. La mujer de Lot, sabemos que ella miró hacia atrás, miró hacia Sodoma porque estaba pensando en todo lo que estaba dejando atrás. Por eso Jesús, cuando se refirió a la mujer de Lot, dijo, no miren atrás, no vuelvan a buscar la capa, no vuelvan a buscar nada, porque es tiempo de huir. Así que no hay problema con tener comodidades, pero no nos aferremos a eso y pensemos que lo vamos a tener siempre, porque si vamos a ser fieles a Dios, todo lo vamos a perder. Sí, me hace pensar, si pudiera nada más ampliar un poquito eso, me hace pensar de los sacrificios que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio un poquito de su historia y dijo, yo era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, da toda una lista de los beneficios que tenía cuando estaba bien con el Sanedrín, pero luego dice, todo eso lo he considerado basura por ganar a Cristo. Y Pablo murió decapitado. Así que él no solo estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía, sino que también estuvo dispuesto a entregar la vida por amor a Jesús. Así tiene que ser en la crisis final. Y el coronavirus es una señal profética. ¿Y quién está detrás de eso? Bueno, el coronavirus no es el cumplimiento de una profecía bíblica específica, pero en términos generales podríamos decir que es parte de lo que menciona Mateo el capítulo 24 y el versículo 7, donde dice que se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino, iba a haber pestilencias, hambres y terremotos. Obviamente la pestilencia o la epidemia, la pandemia que estamos viendo ahora es el cumplimiento general de lo que menciona Mateo 24:7, pero no podemos decir que hay una profecía precisa que apunta hacia esa pandemia que tenemos ahora. En términos generales es una de las señales y como mencionaba ayer, estos desastres van a ser más frecuentes y van a ser más y más terribles. Así que este coronavirus que estamos viendo solamente es principio de dolores, porque vienen cosas mucho más terribles que estas. Y la persona que hizo la pregunta anterior dijo que si nosotros los adventistas debemos tener pánico. No, en realidad no debemos tener pánico, porque nosotros sabemos que todo esto iba a pasar. Tenemos la palabra profética más segura. Así que
no debemos tener pánico. Los que tienen pánico son los que no conocen la Biblia y no entienden lo que está ocurriendo. Y por eso nos incumbe a nosotros como adventistas compartir el mensaje con la gente para que ellos puedan entender lo que está pasando y que después de todas las pandemias y después de todos los terremotos y las hambres y las guerras, después de eso vamos a tener un mundo mejor. Eso es lo que hay que decirle a la gente para que la gente tenga una esperanza. Y él pregunta, pastor, usted habló ayer de Mateo 24. No entiendo los versículos 40 y 41. ¿Podría, por favor, explicarlo? Vamos a leer Mateo 24, 40 y 41, que es la cita que el hermano no entiende. Dice, entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será llevada y la otra dejada. Esa es la cita por la que el hermano preguntó. Bueno, es una buena pregunta. Generalmente se ha dicho que el tomado es el que Cristo se lleva para el cielo y el dejado es el que se queda muerto aquí durante el milenio. Pero en realidad yo he concluido lo contrario. El quedado en realidad es el que se salva, el que queda con vida. La palabra quedado allí es una palabra que indica un remanente, lo que queda después de un gran desastre, lo que queda vivo después de un desastre. Y el tomado, la palabra tomado significa en realidad destrucción o significa la persona que perece. En realidad, si miran el contexto de eso, el contexto que viene inmediatamente antes, está hablando del diluvio. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es el versículo 37 al 39. Luego en el versículo 40 y 41 viene el tomado y el dejado. Ahora, cuando uno va a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 23, nos dice, 22 y 23 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y ahora escuchen, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que, ¿quién fue el dejado o quién fue el que quedó? El que quedó fue Noé y su familia, porque fueron los únicos que quedaron con vida. Otro texto que usa esa misma palabra se encuentra en Isaías el capítulo 4. Isaías el capítulo 4. Si miran el capítulo anterior, está hablando de una guerra donde casi todos los hombres iban a perecer. Y entonces en Isaías el capítulo 4 y el versículo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, es decir, los que sobreviven a la guerra. Versículo 3: y acontecerá que el que quedare en Sión y fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Así que ¿quién es el que queda y el dejado en Jerusalén? Dice, es llamado santo. Es los que sobreviven. Ahora, yo escribí un librito pequeño de unas 30 páginas sobre estos dos versículos, el tomado y el dejado. Lamentablemente el libro está solamente en inglés, pero ahí tienen un incentivo para practicar el idioma de Shakespeare. Para poder leer el libro, ahí analizo la terminología, el contexto inmediato, el contexto mayor, y no cabe duda que cuando dice que uno queda, es el que queda con vida, y el que es tomado por destrucción. Porque algunos usan eso para hablar del rapto de la iglesia antes de la gloriosa venida de Jesús. En realidad, el contexto que viene inmediatamente antes es los días de Noé. En los días de Noé, cuando vino el diluvio, no estaban los que estaban dentro del arca, los que murieron y otros fuera del arca que quedaron vivos. Los que enseñan el rapto dicen que va a haber tres grupos: los que Cristo se lleva al cielo en el rapto,
los que son destruidos cuando se realiza el rapto y luego queda gente viva en la tierra. Pero en el diluvio solamente había dos grupos, los que estaban en el arca y todos los que estaban en el arca perecieron. Así que no se puede usar esos versículos para hablar de un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Es posible que la próxima vez que curse una propuesta de ley dominical ante el Congreso de los Estados Unidos, esta sea aprobada. Bueno, en realidad no soy profeta, así que no puedo decir a ciencia cierta, pero sospecho que probablemente será así, porque ahora estamos viendo en el mundo, en la sociedad, en el mundo natural, en el mundo social, estamos viendo cómo todo se está desbaratando. Y la razón por la ley dominical, la hermana Guaya es muy clara, es que los desastres están aumentando. La criminalidad está aumentando, la economía está explotando. Entonces la gente va a decir, ¿por qué está pasando todo esto? Es porque nos hemos desviado de Dios, hay que volver a Dios. Y claro, volver a Dios significa una ley dominical donde la gente esté obligada a ir a la iglesia y a consagrarse. Pero después de la ley dominical las cosas van a seguir peor todavía. Entonces la gente va a decir, bueno, si nos consagramos a Dios, nuevamente el domingo la gente está asistiendo a la iglesia, ¿por qué las cosas van de mal en peor? Entonces, es que hay un grupito que está por allí que no quiere acatarse a la ley dominical. Si podemos deshacernos de ellos, entonces volverá nuevamente la prosperidad. Se va a repetir la historia de Elías. ¿A quién le echaron la culpa en los días de Elías porque había sequía y porque había pestilencia? Le echaron la culpa a Elías. Así que va a pasar lo mismo con la ley dominical. Así que cuando las cosas se pongan bien malas, ese es el ambiente donde va a venir la ley dominical y luego los que no se acaten serán perseguidos y durante el corto tiempo de angustia algunos serán muertos también. Siendo un mundo con múltiples creencias, con una mayoría musulmana, cristianos divididos, católicos, evangélicos, maoístas, sijistas, budistas, se puede gestar una creencia universal basada en un día. ¿Cuáles son las evidencias fácticas actuales que pueden confirmar esa verdad? Bueno, es una buena pregunta y tal vez puedo dar un ejemplo de algo que ocurrió históricamente que ilustra cómo tantas diferentes religiones y puntos de vista pueden unirse en un solo cuerpo. Recuerden en la época de Jesús, Pilato y Herodes no se querían ni en retrato, pero cuando se trató de matar a Jesús, estaban en la misma página. Lo mismo encontramos, los fariseos y los saduceos no se podían ver en retrato tampoco, pero cuando se trató de matar a Jesús, se unieron. Y la razón por la cual se unieron es porque Caifás dijo, es necesario que este hombre muera y no que la nación desaparezca. La hermana White dice que ese argumento se va a usar de nuevo al final de la historia. En tiempos de crisis, la gente hace cosas inesperadas. O sea, ahorita nos parece imposible. ¿Cómo es que los musulmanes y los budistas y los shintoístas y los judíos y todos se van a unir con el domingo? Miren, cuando las cosas se ponen bien malas, la gente ve en eso una emergencia. Dicen, no peleemos entre nosotros, sino que unámonos en un solo cuerpo. Ese es el panorama que presenta la hermana White. Yo recuerdo en 1989, digamos en 1988, ahí estaba el muro de Berlín bien puesto. Y la gente decía, bueno, el comunismo, eso no va a caer. Y cuestión de la noche a la mañana, el muro de Berlín cayó, inesperadamente. Así que confiamos en lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a ocurrir en detalle? No necesariamente lo sabemos, pero sabemos que todo el mundo se va a unir para santificar el domingo en tiempo de una emergencia mundial terrible. Y el que va a ser el líder en esto y va a presionar es el Papa, que ya
todo el mundo admira al Papa, hasta los musulmanes y los sintoístas y los budistas, todos admiran al Papa Francisco I. Así que sería muy fácil en un tiempo de emergencia que se unan todos. Los eventos finales, ¿cómo vamos a manejar la situación económica de los adventistas? Para lo que significa salir al campo desde el punto de vista económico. O sea, ¿la economía familiar o la economía eclesiástica? Bueno, no queda claro. Yo creo que se refiere a la economía familiar, por lo que entiendo en la pregunta. Bueno, el espíritu por sí es claro que debemos salir al campo y debemos sembrar lo que vamos a comer. Es decir, que cuando salgamos al campo, hermanos y hermanas, ya no vamos a poder tener todos los aparatos que tenemos en la ciudad. No vamos a tener acueductos, no vamos a tener supermercados, no vamos a tener lugares, no vamos a tener energía eléctrica, nada de eso. Entonces, sencillamente necesitaremos agua y comida. Esas dos cosas es lo que vamos a necesitar. Nada de las demás cosas las vamos a necesitar. Sí, así es. Y teniendo en cuenta entonces eso de que solo vamos a necesitar lo básico, comida y agua, ya que usted mencionó también lo de la economía eclesiástica, ¿qué va a pasar entonces con la institución de la Iglesia Adventista, pues hablando económicamente en esos asuntos cuando ya todos migren a los campos para poder pasar la crisis? Bueno, cuando venga la ley dominical, la Iglesia Adventista va a tener que cerrar sus puertas de la organización, porque no puede funcionar sin poder pagar la luz, sin poder pagar el agua, sin poder pagar el impuesto predial, sin poder comprar ni vender. ¿Cómo funciona la obra? No puede funcionar. Llega el momento en que va a tener que cerrar sus puertas y entonces la gente va a tener que reunirse en grupos pequeños en diferentes sitios. Ya la unidad no será unidad organizacional, sino que será unidad a base del mensaje. La hermana White escribió en primeros escritos que el sábado sería el gran vínculo de unión entre todos los adventistas en los últimos días. El mensaje del tercer ángel empieza y luego se une, el mensaje del tercer ángel empieza y luego se le une la lluvia tardía, o es la lluvia tardía la que activa o inicia el proceso real de la predicación del mensaje de Dios. La lluvia tardía es el poder y el fuerte clamor es el mensaje. Es decir, lo que da poder al mensaje es la lluvia tardía. Así que el proceso es preparar nuestro corazón por medio del arrepentimiento, la confesión y por el poder de Dios, la victoria sobre el pecado, para poder recibir la lluvia tardía, para entonces proclamar el fuerte clamor. Y cuando se proclama el fuerte clamor, se enfurecen las iglesias no adventistas contra los que están predicando, y ahí está Mateo 24:9. Ahí es que a nuestros parientes, nuestros amigos, algunos que fueron adventistas se van a volcar contra los fieles, inclusive algunos adventistas van a perecer, porque dice, algunos os matarán. Así que durante el corto tiempo de angustia va a haber mártires, no en el gran tiempo de angustia que empieza en Mateo 24:21, sino en el corto tiempo de angustia que menciona Mateo 24 y el versículo 9. Podría ampliar el tema sobre la abominación desoladora que se menciona en Mateo 24. Voy a sintetizar, tal vez la persona no estuvo conectada ayer. La abominación desoladora tiene doble aplicación. La primera aplicación es las legiones romanas que rodearon a Jerusalén en el año 66. Rodearon la ciudad, colocaron sus estandartes en el suelo, se arrodillaron y le rindieron adoración al estandarte, porque representaba al dios Sol Mitra, y entonces eso para ellos era señal de que la ciudad iba a caer. Pero luego Cestio Galo, con las legiones romanas, se retiró, según Josefo, sin explicación alguna, sin razón, porque parecía que la ciudad iba a caer. Y los cristianos que estaban dentro de la ciudad dijeron, ya hemos visto la señal, es tiempo de huir. En la cita que leímos del Espíritu de Profecía, la hermana White dice que cuando se imponga el día del sol, y ayer mencioné que en principio adorar el sol y adorar en el día del sol es el mismo principio, cuando los
fieles vean esa señal al final del tiempo, entonces es señal de que deben salir de las grandes ciudades, preparándose para salir de las más pequeñas y huir para que entonces ya no caigan en manos de los enemigos. Así que ese es el paralelo. Los romanos adoraron al dios Sol y al final de la historia los cristianos van a adorar, los tales llamados cristianos van a adorar en el día del Sol. En ambos casos habrá un remanente fiel que va a huir. Siga, pastor, qué pena. No digo, una respuesta concisa, maciza y precisa. Fundamentos en la Biblia, está preguntando cuáles son los fundamentos en la Biblia y en el espíritu de profecía que indiquen que ya se haya iniciado el tiempo de angustia previo. Bueno, tenemos que leer Mateo 24, ayer lo leí. Mateo 24 nos dice, y también el espíritu de profecía en varias citas que presenté ayer, que no voy a leer de nuevo, pero el contexto es el versículo 7, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, y luego dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso todavía no se ha cumplido, porque yo no conozco en ninguna parte que están matando adventistas, porque creen que estamos causando los males en el mundo. Y luego dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y vimos ayer que padres entregarán a hijos, hijos a padres, amigos a amigas, amigas a amigos, parientes, etcétera. No hemos visto nada de eso todavía en la escala que menciona Mateo 24, pero cuando eso ocurra sabemos que estamos en el tiempo de angustia previo, cuando algunas personas tengan que morir por su fe. Me hace recordar la época de la violencia en Colombia, en la década de los 40 y tal vez principios de los 50. Hubo una terrible violencia en Colombia. Ustedes están demasiado jóvenes para acordarse de eso, pero yo sí me acuerdo muy bien. Nosotros fuimos a Colombia en 1954, recién estaba terminando el periodo de terrible violencia. Recién llegamos, cayó Rojas Pinilla, el último dictador que tuvo Colombia, pero en realidad en esa época había persecución terrible contra los adventistas. En el área de Bucaramanga murieron muchísimos, y sin embargo mientras más perseguían, más creció la iglesia. En Bucaramanga la iglesia es yo diría la meca del adventismo, porque la iglesia crece a millón. Así que no estamos ahora en ese tiempo del tiempo de angustia previo, pero cuando unos se entreguen a otros y estén matando a los fieles por causa de su observancia del sábado y la proclamación del fuerte clamor, sabremos que estamos en el tiempo de angustia previo. ¿Qué papel desempeña China en los eventos finales? Y esto aparece en la profecía, el papel de China. Mira, en la Biblia, las únicas naciones que aparecen son las que guardan una relación con el pueblo de Dios. Por eso es que no se menciona la China, ni se menciona Corea, ninguno de esos, porque esos no son países cristianos. Esos son países que no tienen una relación directa con el pueblo de Dios. Por ejemplo, uno ve Babilonia, pues Israel fue cautivo en Babilonia. Medo-Persia, lo mismo. Grecia, hubo también, tenía una relación directa geográficamente con el pueblo de Dios. Roma, ni hablar. El papado, ni hablar. Es decir, que la profecía se enfoca en naciones que tienen una relación directa con el pueblo de Dios. Y ni la China, ni ninguno de esos países, como no son cristianos, no guardan una relación directa con el pueblo de Dios. En Mateo 24 se habla que cuando llegue la persecución, hay de quien esté encinta y hay de quien esté encinta y los críen en esos días, y que la vida no sea en sábado. ¿Podría ampliar un poco ese versículo? Es decir, el que habla sobre las mujeres embarazadas, las mujeres que están encinta y las personas que lo tengan que hacer el sábado o no sea sábado. ¿Por qué dice eso en la palabra del Señor? Bueno, el contexto hace muy claro la razón por la cual dice que
que no sea la huida. Voy a leerlo exactamente como dice: mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. El contexto indica de que el pueblo de Dios está huyendo. A una mujer embarazada le va a ser mucho más difícil huir que a una mujer que no está embarazada. Y una mujer que tiene niños chiquitos, tomándolos de la mano y llevándolos y tratando de alimentarlos y de consolarlos, etcétera, va a ser mucho más difícil. Así que es obvio que la razón por la cual dice hay de las que están encintas y las que crían aquellos días tiene que ver con la huida, que va a ser mucho más difícil para mujeres que están en esa condición. Ahora, ¿por qué dice orad que vuestra huida no sea en invierno? Sencillamente porque en la región de Jerusalén en invierno hace mucho frío y acá hay mucha lluvia, es muy incómodo. Y por eso Jesús dice, bueno, oren para que en esa época del año no sea la huida, porque en Jerusalén cae nieve en el invierno, así de frío es. Ahora uno baja por el desierto de Judea, allá a Jericó, y cuando uno llega a Jericó, porque le toca bajar mucho, allá hay un clima tropical, pero en Jerusalén hay un clima muy inclemente en el invierno, lluvia y si no lluvia, nieve. Ahora, ¿por qué no huir en sábado? Eso lo sabemos porque el sábado es el día de reposo del Señor. No es un día para estar huyendo, es un día para estar adorando todos juntos. Así que el hecho de que esto está hablando de persecución, la respuesta es obvia a esa pregunta. Yo tengo una opinión muy personal a base de lo que he observado en el mundo. Esta no es una época para traer hijos e hijas al mundo. Yo sé que muchas mujeres, ay, pero yo quiero un hijo, ay, yo quiero una hija, pero la condición moral del mundo, para mí, si yo me casara ahora, yo no quería tener hijos, porque es muy difícil para los hijos crecer en este ambiente de este mundo. Pero esa es mi opinión personal. No es un pronunciamiento que es ley. Pastor, ¿cuál es la verdad presente para este tiempo? O más claramente, ¿qué mensaje debemos estar predicando los adventistas en estos días? Bueno, la pregunta es muy buena. En realidad, si queremos saber qué es verdad presente, lo que tenemos que ver es a dónde está Jesús y qué está haciendo. Por ejemplo, ¿qué era verdad presente cuando Jesús nació? Pues la verdad presente cuando Jesús nació es que el Mesías nació. ¿Cuál era el mensaje de verdad presente cuando Jesús se bautizó? Que Jesús iba a comenzar a vivir su vida perfecta, desarrollar carácter perfecto. ¿Cuál fue verdad presente cuando Cristo murió en la cruz? La verdad presente es que Cristo cargó los pecados de todo el mundo sobre sí. ¿Cuál fue el mensaje de verdad presente en el día del Pentecostés? Bueno, que Dios derramó el Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio, para crecer a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de verdad presente a partir de 1844? ¿Dónde está Jesús? Está en el lugar santísimo. Entonces, el mensaje del lugar santísimo es el mensaje que debemos estar proclamando. Y todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista se centran en el lugar santísimo. En el lugar santísimo está la ley. Nosotros decimos que Dios quiere que guardemos la ley. El mundo cristiano dice, no, la ley fue clavada en la cruz. Allí se encuentra el sábado. El mundo cristiano dice, no, el sábado eso era para los judíos. Ahí se encuentra la doctrina del juicio investigador, que fue lo que Cristo comenzó en 1844. Se encuentra ahí la doctrina de la reforma pro salud, porque el maná no solamente fue para enseñar a guardar el sábado, sino también cuando el pueblo se cansó del maná, dijo, queremos carne, Dios le dijo, pero el maná es muy bueno, era un alimento vegano que iba a promover la salud, según el Espíritu profecía. Así que todas las doctrinas claves de la iglesia adventista se centran en el lugar santísimo. Así que si queremos saber qué es verdad presente, lo único que tenemos que hacer es dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús allí, y vamos a saber qué es verdad presente.
Listo. Vamos con otra pregunta. Dice un hermano en el chat, ¿qué características demuestran los que van a ser sellados? Bueno, las características están en Apocalipsis 14, 1 al 5. Ahí está clarito qué características van a tener los fieles que van a ser sellados, que son los que van a pasar por el tiempo de angustia y no van a morir. Se llama los 144,000, son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y dice, bueno, ustedes conocen, tienen el nombre de Dios en su frente, que significa en la frente es la mente, el carácter, tiene el nombre de Dios en su frente. Dice que cantan un cántico nuevo, dice que fueron redimidos de la tierra, no se contaminaron con mujeres, que significa que no se contaminaron con las iglesias apóstatas. Sigue diciendo aquí, en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios, es decir, se dan todas esas características. Son personas que habrán vencido el pecado por la gracia del Señor y no les importará morir por permanecer fieles a Jesús. Porque cuando se habla de las guerras políticas tal vez se desentienden sobre los hechos finales, es decir, se da más importancia a las batallas espirituales que a la política, pero él dice que algo no cuadra porque todo lo espiritual también en este mundo está relacionado con la política. ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Sí, en realidad el punto clave es que la gran guerra final no va a ser, digamos, de los chinos con los Estados Unidos, por dar un ejemplo. No va a ser una guerra militar, política, por motivos económicos, ni por motivos de raza, ni por motivos económicos. Es decir, la guerra final es una guerra entre el bien y el mal, entre la verdadera adoración y la falsa adoración, entre los que guardan los mandamientos y los que no los guardan. En ese sentido, es una guerra espiritual. No es una guerra política, netamente política y secular. Podemos decir que es una guerra sagrada, una guerra santa, porque es una guerra que tiene que ver con adoración y con obediencia a Dios. Ese es el motivo del conflicto final. Así que no es una guerra militar, es una guerra que tiene que ver con asuntos espirituales. Pastor, me gustaría entonces, para ir concluyendo ya, que nos diera a nosotros los hermanos un mensaje que sea importante para estos tiempos, es decir, un mensaje que crea que sea importante que todos los hermanos de la Iglesia Adventista tengan muy presente y muy claro en estos tiempos que estamos viviendo para que puedan afrontar todas las situaciones que vienen en adelante. Muy bien, voy a basarme en lo que dice la Biblia. Después de presentar todas las señales de su venida en Mateo 24, que es desde el versículo 4 hasta el versículo 31 básicamente, y luego vienen algunos ejemplos después de eso, el Señor Jesucristo contó 4 parábolas. La parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Esa es una parábola que se encuentra al final del capítulo 24. Y la hermana White dice que eso tiene que ver con la forma como los dirigentes tratan a sus colegas. Es decir, dirigente a dirigente en la iglesia. Es decir, este es un tiempo en que los que dirigen la obra no debe haber rivalidades, no debe haber un espíritu de competencia, no debe haber celos, sino que debe haber un solo enfoque. Y eso es alcanzar a las almas para Jesús y colocar a un lado nuestras propias agendas. Luego Jesús dio la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Debemos estar seguros de que nuestra lámpara esté llena de aceite y estemos testificando al mundo, que es la luz que dan las lámparas. Es decir, debemos estar estudiando la Biblia y debemos estar compartiendo la luz que tenemos en la Biblia. Y luego entonces está la parábola de los talentos. Debemos consagrar nuestros talentos, ponerlos en el altar del sacrificio, desarrollarlos
en este tiempo. Y luego la última parábola es las ovejas y los cabritos. El Señor Jesucristo dijo que no solamente Dios nos va a juzgar por lo que no hicimos mal, sino que nos va a juzgar por lo que no hicimos bien. Es decir, los cabritos no maltrataron a la gente, pero el pecado de ellos fue la negligencia, lo que yo llamo el pecado de omisión. Es como en la historia del rico y Lázaro. El rico no maltrataba a Lázaro, que estaba ahí al pie de la mesa, comía las migajas de pan y los perros le lamían las llagas. Es decir, el rico no lo maltrataba, no le daba patadas, pero tampoco lo ayudaba. Es un tiempo que nosotros debemos estar ayudando a la gente que está necesitada, dándoles nuestra comida, compartiendo nuestra ropa, compartiendo el mensaje. Jesús dijo, ocupaos hasta que yo venga. Entonces las parábolas nos dicen qué debemos estar haciendo ahora, en este tiempo. Por eso Jesús dio las señales y luego dijo, bueno, ahora les voy a dar 4 parábolas que les va a decir qué es lo que deben hacer. Jesús dijo, debemos velar, debemos orar, debemos estudiar, debemos predicar, debemos estar activos en las cosas del Señor. Y cuando estamos activos, el tiempo pasa mucho más rápido. La gente dice, ay, sí, hemos estado esperando por años y años para que Jesús venga y no viene. Y la razón que nos parece tanto tiempo es porque estamos sentados y no estamos haciendo nada. Y cuando no estamos haciendo nada, el tiempo pasa despacio. Les doy un ejemplo. Yo recuerdo cuando empecé a viajar, viajaba antes de esta cuarentena, viajaba muchísimo por avión a muchos países del mundo. Una de las primeras veces que viajé, llegué a un aeropuerto, creo que fue en Dallas, y allí el vuelo estaba demorado 12 horas. Y en ese tiempo yo no tenía computadora, no había llevado libros para leer ni nada. Por 12 horas estuve yo mirando en las vitrinas de los almacenes, caminando de acá para allá y de allá para acá. Uy, el tiempo pasaba despacísimo. Después de eso aprendí la lección. Digo, voy a llevar bastantes libros para leer, voy a llevar mi computadora para estar ocupado. Y a veces casi me deja el avión por estar ocupado. Así que cuando estamos ocupados el tiempo pasa rápido.